Hola amigos, buenos días. Hoy vengo a hablaros de un tema que por lo menos para mí me resulta muy interesante o por lo menos muy curioso y que voy a intentaros transmitir ese interés. Y es en concreto al hecho en sí de por qué hay religiones que no consumen cerdo, por qué no comen cerdo. ¿Cómo puede ser que ni judíos ni musulmanes consuman algo que tan habitual es entre otras religiones? Y esto para mí es un reflejo importante de cómo la alimentación humana se ve influenciada y al mismo tiempo influye sobre nuestra cultura general. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. Hay tres grandes teorías o tres grandes explicaciones que justificarían el hecho de que ni musulmanes ni judíos sean consumidores de carne de cerdo. Yo me voy a quedar evidentemente con la última y luego entenderéis por qué, pero hay otras dos que vamos a analizar también. La primera de ellas viene desde el punto de vista de que tanto judíos como musulmanes consideran al cerdo un animal sucio, porque el cerdo, como sabéis, es un animal que se revuelca mucho sobre cualquier tipo de lodazal. Claro, esta teoría tiene varios fallos, varios puntos débiles. El primero de ellos es que no solamente los cerdos se revuelcan sobre las charcas y demás, es decir, los rumiantes también hacen lo mismo. Sí que es cierto que el cerdo se revuelca más sobre el lodazal por una sencilla razón, es que no tiene glándulas sudoríparas y el cerdo es en sí un animal muy limpio. Si tú pones a un cerdo en una charca con agua limpia y transparente y en una charca con un barro, se va a la charca con agua, está mucho más a gusto. Sería muy similar, por ejemplo, al hipopótamo. Y el barro lo utiliza porque, al igual que, por ejemplo, el hipopótamo, es muy sensible a la radiación solar. Otra teoría por la cual en ambas religiones se prohíbe el consumo de carne de cerdo vendría dado por el supuesto ahorro económico ecológico. Y me voy a explicar qué quiere decir. Posiblemente los antiguos judíos y luego Mahoma y sus seguidores se dieron cuenta de que el rumiante está mucho más adaptado al medio ambiente que no el cerdo, ¿vale? El rumiante pues es capaz de moverse grandes distancias, de aprovechar mucho más los recursos cuando son limitados. Bueno, es una teoría que no discuto. Evidentemente, el rumiante aprovecha mucho más los recursos naturales que no el cerdo. El cerdo no se desplaza a tantas distancias, hay que llevarle la comida, se mueve poco y demás. Pero, por ejemplo, en la zona del Nilo no tendría explicación esta teoría, digo yo, que es una zona rica en agua, rica en muchos recursos y donde se crían animales que son tan poco productivos desde el punto de vista ecológico como pueda ser el cerdo. Y por último, la última teoría en la cual yo creo más, y me voy a explicar por qué, es la teoría de la triquinosis. La triquinela o triquinosis es una enfermedad parasitaria provocada por un parásito que anida en la musculatura esquelética, en la musculatura estriada de muchos animales, y que cuando el hombre come carne contaminada por este parásito sale en el intestino, se mete en la sangre y va emigrando por distintas partes del cuerpo. Y hay zonas donde emigra que da unos síntomas pues bastante llamativos. Concretamente, después de la primera semana de que un hombre o que una persona en general, hombre o mujer, haya ingerido carne de cerdo infectada con este parásito, aparte de tener dolores de cabeza, estomacales, náuseas y demás, es una persona que empieza a perder la visión y la audición, porque este parásito va a las células nerviosas del nervio óptico y del nervio auditivo. Entonces imaginaros la imagen en la antigua Judea o cuando lo vio Mahoma, de que había gente que comía carne de cerdo y al cabo de una semana, pues después de dolores cólicos grandes, pues esa persona pues perdía la vista. Esto en aquella época lógicamente era interpretado como una maldición divina. Y ahora me diréis, oye, ¿y esto por qué no se daba también, por ejemplo, en la antigua España, que era un territorio pues con una climatología similar, sobre todo el sur de España, Andalucía y esto, a la que tenía, por ejemplo, Palestina?
Pues por una razón muy triste y a la vez muy simple, y es que en la época cuando se expulsaron a los musulmanes de los reinos de Castilla, Andalucía, Extremadura, Murcia y demás, las personas que quedaron viviendo en esa zona tenían que demostrar que eran cristianos, más cristianos que nadie. Y una manera de demostrar al rey de turno que eran cristianos absolutos era comer carne de cerdo. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.